Vamos a seguir estudiando la carta a los Corintios. Ya estamos llegando a la recta final. Y hermanos, siempre es bueno recordar, sobre todo ahora que han pasado unos domingos que no hemos estado en este estudio, y sobre todo porque Pablo, el versículo que nos toca, está terminando el tema de la resurrección. Hemos estado estudiando el capítulo número 15 de la primera carta a los Corintios y recordemos que los corintios han tenido algunos problemas en la iglesia, sobre todo porque han dejado introducir la cultura de grecorromana a las prácticas de la iglesia. A veces tenemos algunos conceptos, como en nuestro caso guatemaltecos que somos, y eso influye en nuestra forma de ver la comunión y nuestra relación con Dios en muchas de las prácticas, y eso es lo que ha estado pasando en Corinto. Lo más evidente, el problema más evidente es de que los corintios eran orgullosos por su cultura. La ciudad de Corinto era una ciudad muy rica y trataban de competir en todo, incluso en ser la cuna de la civilización o de la actividad intelectual. Entonces tenían una riña con Atenas en ese sentido. Tenían los Juegos del Istmo que competían con los Juegos Olímpicos, entonces ellos tenían una competencia a ver quién era el más grande, y una de las cosas que el problema era de que la filosofía y muchas corrientes negaban la resurrección, y en parte han dejado de entrar esa idea en la iglesia, idea que niega el cristianismo. Y Pablo, para combatir esa idea, nos da un resumen del Evangelio y nos dice que el hecho de la resurrección es esencial para el cristianismo. De ahí quien no tiene fe en la resurrección, quien no cree en la resurrección, tiene una fe sin objeto, sin propósito, y no conoce a Dios. Pablo, en la segunda sección del capítulo, que va del 12 al 19, incluso nos habla de que sería un absurdo si Cristo no hubiera resucitado. Y utiliza, se recordarán, un argumento que va en la lógica, utilizando lo que se conoce como modus tollens, que si niegan la resurrección de los hermanos, que es lo que está pasando, entonces Cristo tampoco resucitó, porque no hay ninguna consecuencia en la resurrección nuestra. Y en parte lo que quiere demostrar es de que Jesús no resucitó él solito y decir, es que como Jesús es Dios, él sí puede vencer la muerte. No, él vence la muerte y es la primicia o las primicias, como dice la versión 60, de la resurrección, para decir que todos vamos a resucitar. Por eso en el cristianismo hay una esperanza por la resurrección, y cuando hablo de la esperanza, hermanos, es una certeza. Tenemos con certeza la resurrección
Y no es solo una resurrección como que un espíritu pueda andar entre nosotros, sino es una resurrección corporal. Ahora bien, esta resurrección corporal no afecta a la muerte. Cristo es el primero en resucitar y nosotros vamos a resucitar, pero no en este cuerpo que está sujeto a la vanidad del pecado y a la vanidad de la muerte. Una de las cosas que se burlaban en aquel entonces era si la resurrección es corporal y a mí me mataron decapitado, fui muerto decapitado. Va a resucitar mi cabeza por un lado y mi cuerpo por otro y van a estar así. Y eso es lo que está hablando Pablo acá. Que todo lo que conocemos de nuestra vida corpórea, hermanos, va a ser transformado. Va a ser adaptado a la vida eterna. Y claro, cuando habla de un cuerpo espiritual, no es el énfasis en lo espiritual, el énfasis es en lo corporal. Puede que tengamos diferentes propiedades o atributos en el cuerpo, pero sigue siendo corporal. Y utiliza ese contraste entre el cuerpo animal o, como dice las escrituras en griego, el cuerpo de alma. Y cuando leemos cuerpo de alma, entonces decimos, también es inmaterial. No, usted y yo tenemos ese cuerpo de alma que estábamos acá y nadie estamos hablando que es inmaterial, pero está contrastando por las propiedades que va a tener ese cuerpo. Pero sigue siendo una resurrección corporal. En el versículo 50 encontramos, por esto digo que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y eso es lo último que hemos visto, que la carne y la sangre, lo que es representativo de esta nuestra naturaleza actual, eso no va a entrar, no puede heredar esto que es corruptible, una vida eterna, una vida de incorrupción. De ahí también la idea de que si yo me muero de 90 años, voy a resucitar con un cuerpo de 90 años. ¿Por qué? Porque este cuerpo actual, esta naturaleza se desgasta, se va desgastando. Y la carne y la sangre son las dos cosas que representan la vida actual. Cuando Dios instituye el gobierno humano y le dice a Noé, el que derramare la sangre, no está hablando de que si yo me corto y derramo un poco de sangre, me van a condenar. No, es el que derrame la vida de una persona, porque son la forma de representar nuestra vida actual. Y en ese contexto de ver que vamos a tener propiedades diferentes en una resurrección corporal, ahí Pablo comienza a decir, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, este es el contexto de este versículo al cual vamos a estudiar. Y hermanos, siempre recordemos lo que hemos estudiado en la iglesia cuando estudiamos 10 versículos, 7 versículos en 40
minutos o una hora. A veces seccionamos, pero debemos recordar lo que el apóstol ha venido, en qué contexto se encuentra el texto en el estudio. Por eso es importante, y me he tomado un poco el tiempo en ver el contexto del versículo. Pero antes de entrar al estudio de este versículo, los invito a orar. Señor, te damos gracias y te agradecemos porque nos permites comenzar un nuevo año en tu iglesia, Señor. Te pedimos que tú, Señor, nos guíes, nos ilumines, que nos des esa fe que es una certeza, Señor, que sabemos que vamos a tener una resurrección corporal por la obra de Cristo en la cruz, en su sepultura y en su resurrección. Él es el primero en resucitar y nosotros vamos a resucitar también. Señor, sin esta resurrección, nuestra fe sería inútil, nuestra fe sería vana, sería un sinsentido, sin un objeto, pero tú vences la muerte, tú nos redimes, tú nos libras del pecado. Y Señor, te pedimos que podamos comprender este pasaje con la ayuda de tu Santo Espíritu, que nos ilumina, que habita, que es sello para cada creyente, y que eso pueda transformar nuestra vida, darnos esa certeza y con esa certeza actuar como a ti te agrada. Te alabamos, Señor, y pedimos esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Y vean el versículo 51. He aquí os digo un misterio. He aquí, miren, como si fuera una exclamación. De hecho, algunas traducciones lo tienen como una exclamación. Es utilizada la expresión para llamar la atención. Pongan atención en la conclusión a lo que viene hablando, que es el tema de la resurrección. He aquí, os digo un misterio. Y un misterio, hermanos, les recuerdo que es una revelación que se da en el Nuevo Testamento de algo que se había desconocido hasta el momento. De ahí que los hermanos en Corinto tenían excusa de hacerse algunas preguntas y nosotros ya no, porque ya tenemos revelado este misterio. Ahora, ¿cuál es el misterio? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No es un misterio la resurrección revelada. El judaísmo en general creían en la resurrección, aunque no tenían detalles. En eso, en Juan 11, cuando Jesús pregunta sobre si Lázaro va a vivir, dice sí en el día final. ¿Por qué? Porque ellos creían en la resurrección. El misterio es no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El dormir, hermanos, es un eufemismo para la muerte. Cuando hablamos de un eufemismo, es un lenguaje suavizado para decir que no todos van a morir. Podríamos decirlo sin ese eufemismo: no todos moriremos, pero sí seremos transformados. Ahora bien, si ustedes pueden leer conmigo Primera de Tesalonicenses 4, en la carta a los tesalonicenses es una carta escrita antes que la carta a los corintios. Y ahí en el versículo 16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí en Tesalonicenses, que es una carta anterior a la de Corinto, nos está diciendo que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y luego los que vivimos vamos a ser arrebatados. Entonces, sabían que habían algunos hermanos que no iban a morir. Los muertos iban a resucitar primero, los muertos en Cristo, y hay algunos que no iban a morir. Entonces, ¿cuál es el misterio que está hablando acá? Porque sí sabían que no todos iban a morir. Está hablando de la transformación. Es la conclusión de lo que ha estado hablando en el capítulo 15, en la transformación de nuestro cuerpo. Todos seremos transformados. El cambio de naturaleza que había estado hablando Pablo, ese es el misterio. Cuando comparamos Tesalonicenses 4, solo nos dice que seremos arrebatados y podemos quedarnos con la duda. ¿Y será que vamos a ser arrebatados con este mismo cuerpo? Entonces, Pablo aquí nos revela, todos seremos transformados. Ahora bien, también es importante observar el punto de no todos dormiremos o no todos moriremos. Porque hay algunas personas que creo yo que tienen algunas posturas un tanto no tan claras y, por ejemplo, utilizan Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde dice el autor, de la manera que está establecido para que los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Pablo en 1 Corintios nos está diciendo, no todos dormiremos. Y aquí nos dice, establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Entonces, ¿de qué está hablando el autor de Hebreos? El autor de Hebreos está hablando de la normalidad que tiene el ser humano en esta naturaleza, condenada a la muerte. Y esa naturaleza es un ejemplo de que Cristo solo una vez hizo su obra redentora. Esa es la idea del autor en Hebreos. Pero si observamos las Escrituras, hay algunas excepciones y ya la hemos visto en nuestros estudios anteriores, que hay personas que murieron más de una vez. Lázaro murió más de una vez, la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, todos resucitaron de la muerte y volvieron a morir, pero son una excepción, no es la regla, no es lo normal de la naturaleza que está condenada a muerte. De allí también tenemos a personas que no vieron la muerte. Personas como Enoc y Elías. Y algunos creen que Enoc y Elías, si ustedes pueden buscar en Apocalipsis 11 en sus casas, porque por el tiempo no voy a entrar a ver el pasaje de Apocalipsis 11, allí hay 2 testigos y los 2 testigos mueren y vuelven a resucitar, pero hay personas que creen que Enoc y Elías, que no vieron muerte, el Señor los va a traer a este mundo para que mueran y luego resuciten. Y hay excepciones a esta regla. No todos dormiremos, no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. Ahora bien, ¿cómo es esa transformación? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos
serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados en un momento tan pequeño que no se puede dividir. La palabra aquí es átomo, y ustedes sabrán que un átomo es algo sumamente chiquito, pequeño, tan pequeño que las personas creían que no tenía más divisiones. Entonces lo que Pablo nos dice acá es en un átomo de tiempo, en algo indivisible, sumamente pequeño, en un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo, hermanos. A veces no nos damos cuenta, pero estamos en constante pestañeo nosotros. El ojo es uno de los órganos que no se cansa tanto o no se adapta, como por ejemplo cuando entramos a un lugar y hay un olor. Nuestra nariz, como está en constante estímulo, se adapta y luego ya no percibimos ese olor. Pero nuestros ojos no. ¿Por qué? Porque estamos en constante pestañeo y ni nos damos cuenta. Pero aún así un pestañeo todavía lo podemos ver. Y lo que nos dice es que es un momento, un átomo, esto que va a pasar. El poder de Dios se va a manifestar en un cambio instantáneo en nuestra naturaleza. A veces no entendemos el poder de Dios porque es al instante. Y en nuestra mente, hermanos, a veces le damos crédito a algunas cuestiones que hablan los estudiosos de la biología, de química, de las ciencias naturales, porque en la naturaleza, en lo que está sujeto a este mundo de pecado, aquí sí podemos hablar de cambios de miles de años. Si vemos algunos fósiles, dicen, mire, aquí hay un mamífero que tuvo que alcanzar más alto y cada vez más alto los árboles y por eso le creció el cuello y se volvió una jirafa, pero de ser de la estatura, digamos, de una vaca, de una jirafa, pasaron miles de millones de años porque cada generación que venía tenía que ir creciendo un poquito más. Y un poquito más se moría uno y crecía más el otro. Y por eso es de que hay cálculos de millones de años. Y los cristianos cuando leen Génesis, sí, aquí también vamos a ajustar el Génesis a los miles de millones de años que la ciencia propone. Cuando dice un cambio instantáneo, un momento indivisible, un abrir y cerrar de ojos, el cambio instantáneo de nuestra naturaleza. Algo que en nuestra naturaleza caída, sujeta a la vanidad del pecado, se tarda miles de años, el Señor en su poder lo hace al instante. Cuando yo leo en Génesis 3, 7, 17 y 18, que el Señor le está hablando a Adán y le dice, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas, espinos y cardos te producirá. ¿Cuánto creen ustedes que las plantas se tardaron en adaptarse para que crecieran con espinos? ¿Acaso Adán salió del jardín y fue a cortar una rosa y no tenía espinos y fue a cortar otra? Y de ahí ya cuando Adán era viejito, siglos después, miren, esto es una espina. El Señor me había dicho que era una espina. Cientos de años para que saliera una espina a una planta. No, hermanos. Cuando Dios maldijo la tierra por la causa de Adán, cambió también la naturaleza, la sujetó a vanidad.
Adán, que no conocía los espinos, ahí lo conoció. Porque Dios es omnipotente. En un momento indivisible cambia la naturaleza que Él creó. Y nos dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final. ¿Cuándo es la trompeta final? Y esto también es debatible en la teología. Algunos creen que la última trompeta, interpretan esta trompeta con la trompeta que aparece en Apocalipsis 11. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 11 tenemos, en Apocalipsis tenemos 7 trompetas y la última suena en Apocalipsis 11, que es la séptima. Luego también, al ver esa séptima trompeta, los 2 testigos que ya nos mencionamos, que son muertos, resucitan después de esta trompeta. También es la última trompeta que se menciona en la Biblia como una trompeta que se toca, que suena. En el capítulo 11 de Apocalipsis, en el 18 tenemos una trompeta que dice que cesa de sonar por el juicio de Dios. Pero la última que se toca es acá en Apocalipsis 11. Y esa posición se llama mid-tribulacionismo. Cuando hablan de que el rapto está a la mitad de la tribulación. Voy a decir que en este sentido, quizá es de las posturas más débiles acerca del rapto y de la tribulación. También tenemos una postura que se llama post-tribulacionismo, donde el rapto es después de la tribulación, y nosotros que somos pretribulacionistas, el rapto es antes de la tribulación. Y entonces, ¿en dónde queda la trompeta? ¿O qué debemos de entender por trompeta? Y aquí cito un diccionario de un artículo de Gerhard Frederick, donde nos dice que la trompeta en la antigüedad no eran usadas como instrumentos musicales. Esa trompeta que oímos nosotros actualmente no era muy utilizado como instrumento musical. En el antiguo Egipto, las trompetas que han hallado, las más viejas, son de 2 notas y eran utilizadas para dar señales. En el Nuevo Testamento, solo en la Babilonia pagana se utiliza como un instrumento musical. La idea de acá de trompeta no es otra vez ese instrumento moderno que llena de sonido y hasta es melódico, sino es más la idea de un cuerno de carnero, cuyo sonido era estruendoso, hermanos, y por lo tanto era bueno para dar señales en la guerra. No solo en la guerra, se tocaba en momentos de paz para convocar a fiestas al pueblo, a una coronación, a fiestas religiosas, similar a lo que puede ser una campana en una iglesia. Cuando daban en las iglesias campanazos era para que el pueblo llegara a la iglesia. Es similar la trompeta que tenemos, pero también en las guerras se utilizaban para dar indicaciones, atacar, invocar la ayuda de Dios, y al final de la guerra podía indicar retirada o el anuncio de la victoria, incluso para despedir al ejército. Entonces, ¿cuál es nuestra trompeta final o por qué se habla de una trompeta final? Porque es una
trompeta que convoca y anuncia, hermanos, la victoria de Dios sobre la muerte. Y va a hablar de la victoria de Dios sobre la muerte. Si ustedes siguen leyendo el versículo 55, nos habla de la victoria sobre la muerte. Entonces, el contexto nos habla de la victoria sobre la muerte, y la trompeta final en las batallas es justamente para reunir al ejército, y en este caso el anuncio de la victoria de Dios. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya vimos en 1 de Tesalonicenses 4 que nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero no resucitarán con el cuerpo con el que se murieron. Imagínense a Abraham o a Job, que murieron ya hace milenios. Ahí habrán huesos y tal vez polvo. El Señor los va a transformar. Va a ser un cuerpo con otra naturaleza. Y eso sí, no van a perder nadie su personalidad. Luego quienes estén vivos serán transformados. Y vean que en todo dice serán resucitados, seremos transformados. Cosas que el creyente no hace, sino Dios en su gracia y en su poder nos cambia a una naturaleza que está incorruptible, a una naturaleza para la vida eterna. Y ambos grupos estaremos con el Señor, como dice Tesalonicenses 4. Tanto los que son resucitados como los que son transformados, nos habla de una convocación, una reunión con el Señor. Y cito a Samuel Pérez que dice: es la gloria del encuentro con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán y en compañía de ellos, los transformados, estaremos siempre con Jesús. Quiere decir que las lágrimas producidas por las partidas de los que han precedido se convierten en una definitiva y perpetua reunión con Jesús. Qué hermoso, hermanos. Saludamos en la lejanía siempre a los que se acercan por la fe, el encuentro con quienes nos han precedido en la carrera cristiana y han llegado antes que nosotros a la presencia del Señor. Las lágrimas vertidas por ellos serán enjuagadas. Como toda lágrima, en ese momento seremos reunidos a los nuestros para juntos entrar en el lugar del amado Señor que ha preparado para nosotros. Qué hermosa esta reunión, tanto de los que han muerto en Cristo como quienes van a ser transformados. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya nos ha hablado de esta necesidad del cambio de naturaleza, del cambio de atributos en los versículos del 35 al 50. Acá recalca esa necesidad absoluta que hay, que esto corruptible, esto sujeto a la vanidad, se vista de incorrupción. Que este cuerpo perecedero, esté vivo o esté muerto, no tiene la capacidad de entrar a la vida eterna, y por eso es necesario que se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad para la vida eterna. Y por eso lo de la carne y la sangre que está en el versículo 50
eso no puede heredar con esas propiedades el reino de vida eterna, sino que debe de ser vestido a la inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Cuando haya pasado este cambio de características, entonces se va a cumplir la palabra de Dios que dice: tragada o devorada es la muerte completamente en la victoria. Tragada y devorada, consumida. Versiones como la traducción al lenguaje actual dice: la muerte ha sido destruida, y la Nueva Traducción Viviente: la muerte es devorada en la victoria. Ya no hay más muerte. Nos está hablando de la victoria del Señor. Victoria que nosotros también vamos a gozar en la eternidad. Y cita Isaías 25. En Isaías 25 tenemos un contexto de juicio, y en todo ese juicio que es al mundo, si ustedes leen los capítulos anteriores al 25, nos habla del juicio a Tiro, del juicio a la tierra en general, pero el contexto es de juicio, y en el capítulo 25 cambia a la esperanza que tiene el pueblo de Israel. Dice: destruirá la muerte, versículo 8, para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y así se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien nos hemos esperado, nosotros gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Aún en el juicio, la esperanza es de que Dios va a destruir la muerte. Y eso es lo que cita Pablo. E Isaías, hermanos, dice que Él va a enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros. Va a dar consolación y va a quitar la afrenta del pueblo en toda la tierra. Y es una promesa que el Señor ha dicho. Si leemos Isaías, está la destrucción en la muerte, está el consuelo que tenemos en que Él nos va a dar consuelo y nos va a quitar toda la afrenta. Y esa palabra se cumple o se cumplirá en el futuro, cuando en la resurrección la muerte pierda. Y comienza en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Preguntan, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el sepulcro? ¿Dónde está la victoria? Ya no hay victoria de la muerte. Esa esclavitud que tenemos en la muerte, ya no hay. El Señor ha vencido la muerte. Y cita Oseas 13. Versículo 14, de la mano del Señor os redimiré y os libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Ahora, el contexto en Oseas, hermanos, que también debemos de tenerlo, es también juicio. Y en todo ese juicio
se mira la soberanía de Dios y el poder de Dios. Y entonces dice, ¿en dónde está el Seol? Yo los libraré de la muerte, porque Él es la muerte de la muerte. Él es el poderoso que destruye la muerte. Seré tu destrucción, oh Seol. Ese es el contexto de Oseas, y Pablo cita acá para mencionar el poder del Señor sobre la muerte y la esperanza, la certeza que tiene todo cristiano, hermanos, en la resurrección y la victoria que el Señor nos da sobre la muerte. Pregunta, ¿en dónde está la muerte? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hay una personificación de la muerte y de la tumba, donde ya no hay victoria para ellos. Dios tiene el control soberano y aún el poder sobre algo que todas las personas temen, o al menos todas las personas no cristianas temen. El miedo a morir. Y hermanos, hemos hablado en otras ocasiones, pero les recalco, las filosofías humanas siguen temiéndole a la muerte. El existencialismo, ¿cuál es el propósito del ser humano? Morirse. Si me doy cuenta de que me voy a morir, entonces voy a trabajar en dejar algo o vivir mi vida adecuadamente. El existencialismo, pensando en la muerte. El materialismo marxista, como me voy a morir, entonces tengo que dejar un legado. Las filosofías humanas. Pero el cristiano que con la fe verdadera comprende, hermanos, y se aferra a aquel que ha vencido la muerte. El cristiano, en contraparte al no creyente que su propósito es morirse acá, él va más allá y se aferra a aquel que vence el miedo de los existencialistas o de los marxistas. Pero nos aferramos al poder de Él, porque Él sí tiene el poder de vencer la muerte. De ahí porque, si bien la muerte puede ser un instrumento útil, nuestra vida, hermanos, tiene que ser puesta en los ojos del Señor. No actuar por miedo a morirnos, sino por amor al Señor. Es un contraste completamente diferente. Lo que nos debe mover a actuar, el amor al Señor. Y dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. La muerte, hermanos, se enseñorea de nuestra realidad por el pecado. Se enseñorea no solo de nuestras vidas, que estamos condenados a morir por ser pecadores, sino también de la naturaleza. El Señor maldijo a la tierra y sujetó a vanidad la naturaleza. Y de ahí por qué aún podemos observar que la misma naturaleza se muere. Porque la muerte se enseñorea por el pecado, por la realidad del pecado. La muerte es consecuencia del pecado, es como un veneno que nos mata. Y nos dice, ahora bien, la ley señala al pecado. Y Pablo en Romanos nos dice que donde no hay ley, no se puede imputar culpa. Y entonces,
¿Qué pasa con aquellos que no conocen o no han oído de Cristo? También Pablo nos dice que el Señor ha puesto la ley en el corazón de los hombres, en Romanos capítulo 2. La ley, hermanos, que fue dada a Moisés, no fue dada para que por medio de su cumplimiento los judíos llegaran a alcanzar salvación, sino para señalar y evidenciar el pecado del ser humano. Y por eso es que aún, dice el capítulo 5 de Romanos, desde Adán hasta Moisés reinó la muerte. Por el poder del pecado, esa realidad. Pero eso que Adán, que fue el primer pecador y nos maldijo, nos sujetó a la muerte, al pecado, a nuestra naturaleza pecaminosa, en un instante, hermanos. Esa mortalidad va a pasar a inmortalidad. Y lo que Adán hizo va a quedar atrás. El primer Adán destruyó tanto la naturaleza humana como la creación en general. El postrer Adán, que es Cristo, la salva y la renueva. Y nosotros, si bien tenemos esa esperanza, esa certeza de vencer la muerte, aún así nos sujetamos a Él por amor, porque Él ya hizo la obra en la cruz. Ya nos redimió del pecado y lo que podemos hacer, hermanos, es amarle, amarle. Pablo va a seguir en la carta hablando de que esta idea de la resurrección, de la victoria de Cristo, hay que agradecerle. Dice: hermanos míos, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Así termina el capítulo. Y lo vamos a ver en nuestro próximo estudio, pero no quiero dejarlo sin concluir la idea. El trabajo en el Señor no es en vano, porque nuestra fe no es vana. Si no hay resurrección corporal, entonces sí es vana nuestra fe. Nuestra labor sería en vano, sería un absurdo, algo que estamos desperdiciando, pero no es así. Y la resurrección, la certeza que tenemos en la resurrección, debe hacernos de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Ya que estamos en año nuevo o comenzando un nuevo año, ¿cómo vamos a crecer en la obra del Señor? Porque si no, vamos a creer en una fe que no es vana, pero vamos a vivirla como si fuera una vanidad. Y no es así, hermanos, que nos mueva la obra de Cristo con su vida, su muerte, su sepultura y su resurrección. Eso nos debe de mover. Y entonces sí vamos a crecer y vamos a trabajar, no en vano, pues la vida cristiana no es vana. Señor, te damos gracias por este momento que nos has permitido estudiar de tu palabra, por la certeza, Señor, que tenemos, porque hemos creído en un Dios todopoderoso que ha vencido la muerte con poder. Porque creemos, Señor, que el Señor Jesucristo es la primicia, el primero en resucitar, y que juntamente vamos a resucitar todos y vamos a ser reunidos
con todos los creyentes en un cuerpo tuyo, Señor. Te alabamos y agradecemos. Señor, ayúdanos a vivir la fe, esta certeza que esto que hemos estudiado, que es tu revelación, nos mueva, Señor. Que no solo creamos en la fe cristiana como una fe con sentido no vana, sino que también vivamos nuestra fe. Que esa fe, Señor, nos mueva a amarte y la comprensión que tenemos siempre de tu palabra nos ayude a vivir en santidad, porque tenemos al Espíritu Santo que nos da testimonio de ti. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, que podamos hacer tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra. Te damos gracias y sabemos que en tu poder, en la resurrección, tú nos has redimido, Señor, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.